Que Dios te bendiga. ¿Alguna vez has meditado acerca de si la Biblia nos habla de cómo debemos reaccionar ante la ofensa? ¿Cómo debemos reaccionar cuando las personas nos ofenden? ¿Debemos llenarnos de ira y devolverles el mal por mal? ¿Debemos realmente darles más mal del que ellos nos han hecho a nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál es el consejo que la Biblia nos da? Pues en este video quiero darles algunos consejos que la Biblia nos da acerca de cómo reaccionar cuando las personas nos ofenden. Bienvenidos a lo que la Biblia dice. El capítulo 7 del libro de los Hechos nos habla acerca del momento crucial en el cual mataron a Esteban, en el cual dice la Biblia que después de haber disertado largamente, haciendo apología de su fe, hablando acerca de Jesucristo y presentando a Jesús como el único medio para ser salvo, los judíos se llenaron de ira y lo apedrearon. Pero cuando lo estaban apedreando, podemos ver las palabras que dijo este hombre, que estas pueden ser para nosotros un ejemplo de cómo debemos reaccionar ante la ofensa. Porque qué mayor ofensa puede haber que la que le hicieron a Esteban, que le estaban quitando la vida, apedreándolo, lapidándolo. Tal vez a nosotros no nos van a tratar de esa forma, pero nos pueden ofender de una forma en la cual nos hagan sentir incómodos. Pues usemos el ejemplo de Esteban para ver cómo debemos reaccionar en esos casos. Vamos a ver. En el capítulo número 7 del libro de los Hechos se nos dice que cuando estaban apedreando a Esteban, él invocaba al Señor. ¿Qué es invocar? Invocar es orar, clamar a Dios. O sea, en lugar de que Esteban saliese corriendo tratando de huir de aquellos que lo estaban asesinando, la Biblia dice que él lo que hacía era orar, era invocar, pedir a Dios. ¿Qué pedía? Bueno, cuando nosotros oramos ante la ofensa, debemos pedir a Dios que nos dé paz primeramente. Debemos pedir a Dios que nos dé serenidad ante la ofensa. Debemos pedir a Dios que nos dé tranquilidad. No necesariamente tienes que ir y pedirle a Dios que mate o que le haga daño al que te ha ofendido, sino debemos pedir a Dios que nos dé paz y tranquilidad para no reaccionar compulsivamente y devolver mal por mal. Porque una de las cosas que no debemos hacer es devolverle a la gente mal por mal. Sino al contrario, debemos orar a Dios, porque cuando nosotros oramos, Dios nos da tranquilidad, Dios nos da sabiduría para saber actuar correctamente, y desde luego Dios nos da prudencia para comportarnos como es correcto. Ahora, el que Esteban orara también nos hace ver el hecho de que Esteban no fue donde el vecino a contarle su problema. Esteban no fue donde el pastor a quejarse del hermano que lo había ofendido, sino que Esteban ponía su causa delante de Dios. Es lo que nosotros debemos hacer ante cualquier circunstancia, ante cualquier ofensa. No importa quién te haya ofendido, si es hermano, si no es cristiano, si es tu familia, tu esposo, tu esposa. Pues lo primero que debemos hacer es poner nuestra causa en las manos de Dios, porque el que nos puede dar la mejor respuesta, la mejor solución a nuestra dificultad es Dios. Y aunque los hombres nos pueden ayudar dándonos un consejo y quizá proveyéndonos medios para que nosotros solventemos el problema, pues a quien primero debemos ir es a Dios. Ante Él debemos poner nuestra causa. Porque aunque muchas veces los hombres nos pueden ayudar a resolver esas dificultades, no siempre es así. Pero Dios siempre tiene una respuesta favorable. El verso 60 nos dice que Esteban, puesto de rodillas, clamó al Padre y le dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Entonces vemos acá como Esteban pidió a Dios que les perdonara esa ofensa. Pidió a Dios que perdonara aquel mal que estas personas le estaban haciendo. Y como dije hace un momento, no era algo sencillo, porque lo estaban matando, lo estaban lapidando. Y no era una persona, eran muchas. Y solo es de imaginarse el dolor que aquel hombre podía sentir cuando una piedra caía por acá, otra por acá, y su cuerpo estaba recibiendo los golpes de aquellas piedras que
que iban sazonadas de odio y de rencor que estas personas sentían hacia él. Pero aún en su dolor y en su tragedia, aquel hombre le pidió a Dios que los perdonara. Y esto nos lleva al otro aspecto que también es importante, porque es imposible que Esteban pudiera pedirle a Dios que los perdonara sin antes no haberlos perdonado él. Entonces nosotros, cuando una persona nos ofende, debemos perdonarles. Jesucristo enseñó acerca de esto y uno de sus discípulos vino a él y le dijo: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 70? Y Jesús le dijo: no te digo que hasta 70, sino 70 veces 7. Y no necesariamente Jesús le estaba diciendo que eran 490 veces, que ese es el múltiplo de 70 por 7. Sino lo que Jesús estaba diciendo era que debíamos perdonar siempre. Porque el versículo, el número 7, lo que representa es plenitud. Y lo que el Señor le estaba diciendo es que debíamos perdonar siempre. No que él estuviese contando cuántas veces su hermano lo había ofendido y al llegar a 490 ya no. Sino que siempre debemos perdonar sin importar la ofensa, sin importar el daño. Ese es el deseo de Dios, que nosotros perdonemos a todo aquel que nos ha ofendido. Porque el perdón nos da paz, el perdón nos da tranquilidad, el perdón nos reconcilia con nosotros mismos y nos pone en paz con Dios. Que Dios te bendiga.